saliendo de esto podamos volver a vivir, volver a hacer lo que siempre hemos sido y que seguimos manteniendo de esta manera. Ojo, esto no es un paréntesis que sea como un error de la Matrix, sino que es un momento en que también estamos aprendiendo muchas cosas. Y por eso hoy día nos vamos a centrar en una obra que nos puede parecer extraña o una obra que a lo mejor no tenemos en cuenta nosotros muchas veces. Aquí está el título, ¿no? Como algo se anunció, ¿cierto? Estrategias para el tiempo de pandemia en la obra De Catequizandis Rudibus de San Agustín. ¿Qué cuestión es esta tan rara que se llama De Catequizandis Rudibus? Para bajar los niveles un poco de ansiedad, digamos, respecto de que el latín a veces puede ser un tirano. Digamos que la obra se llama así, De Catequizandis Rudibus, pero puede significar dos cosas. La catequesis a los principiantes, como en muchos lugares se dice, pero yo creo que la manera más clara de entender este título es sobre la manera de catequizar a los no instruidos. Eso es lo que San Agustín pretende, en el fondo. Es obra, dentro de los 800.000 obras y sermones que tiene San Agustín, ¿cierto? Una obra que tal vez ustedes catequistas deberían conocer y a lo mejor aquí podemos lanzarle el desafío al padre Juliano, ¿cierto? De a lo mejor hacer una jornada completa hablando del De Catequizandis Rudibus, porque siempre uno queda con gusto a poco cuando habla de San Agustín, eso está claro. A lo mejor yo no sé si hay algún catequista que no pertenece a la parroquia, a nuestras parroquias agustinianas, y ya estarán diciendo, sí, claro, como lo están organizando los agustinos, van a hablar de si lo organizara el padre Gustavo allá en Chihuayante estarían hablando de San Norberto, ¿cierto? O si estuvieran los mercenarios, perdón, los mercenarios organizándola, estaríamos hablando de San Pedro Nolasco. No, es que aquí la cuestión tiene que ser como tiene que ser. San Agustín es un coloso, San Agustín es un pensador sumamente importante. San Agustín es uno de los pensadores más importantes de la Iglesia, y dentro de sus obras hay unos diamantes que tenemos que ir escarbando, tenemos que ir buscando, y esta obra, que está aquí en particular, de Catequizandis Rudibus, o sobre el modo, la manera de catequizar a los no instruidos, creo que es súper interesante. Ahora, vamos primero a hacer un poco de historia. ¿De qué se trata esta obra? Una pequeñísima presentación antes que vayamos al grano. Esta obra fue escrita entre los años 399 y 405, o sea, más o menos en el mismo tiempo en que San Agustín estaba escribiendo sus confesiones. ¿Qué pasa? Un diácono de la capital del África del Norte, porque San Agustín era obispo de una ciudad chiquitita, digamos que un diácono de la arquidiócesis de Santiago le dice a Agustín, que es o de Chillán, le dice, Agustín, yo quiero pedirte tu ayuda porque la verdad es que yo como diácono, y también soy catequista en la ciudad de Cartago, ¿cierto?, en la capital, tengo algunos problemas relativos con el modo de dar catequesis, y tú que sabes tanto, Agustín, aparte de ser un gran teólogo, todo el mundo sabía en esa época que tenía una tremenda sagacidad pastoral porque era un muy buen pastor. Y justamente atendiendo a ese ser buen pastor de Agustín, el diácono Deo Gracias, que así se llamaba, le pide consejos de viejo lobo de mar a San Agustín. Y ahí es donde empieza esta obra, que es una verdadera joya. Vamos a tratar de adentrarnos en algunos aspectos que nos pueden parecer interesantes a nosotros en este momento de nuestra historia, en estas circunstancias extrañas, pero antes yo quiero mostrarles más o menos el plan de la obra. Fíjense todos los títulos que trata. Primero, Agustín habla de su experiencia personal, y la primera cuestión, y yo creo que esto ya tienen que escribirlo, agarren su lapicito Bic o su lapicito con tinta fosforescente, ¿cierto? La primera cuestión es que San Agustín a veces se aburre cuando habla. Esto, que puede parecer una anécdota, es mucho más importante de lo que parece, porque una de las cosas que más vamos a hablar ahora, y lo que San Agustín va a preguntarle a Deo Gracias en su obra, es: ¿qué pasa cuando te aburrís cuando dais catequesis? ¿O es muy tonto lo que estoy preguntando? Ahí está la cuestión. De hecho,
¿Qué es lo que se pasa cuando uno se aburre? Y de hecho, a ver, aquí mirémonos todos a las caras, que yo estoy colocando, ¿cierto?, la ventana de para mirarlos a todos. ¿Quién no se ha aburrido dando catequesis? ¿Quién no se ha aburrido de repente repitiendo las mismas cosas? Y uno dice, tengo que hablar de nuevo de esta cuestión y mi búsqueda espiritual va por otro lado, por otra onda. A ver, ¿quién de nosotros, así con la mano en el corazón, no ha sido lo suficientemente a veces aburrido porque tengo muchas cosas que hacer, que tengo que ir a hablar al colegio porque otra vez mi hijo o mi hija se portó como las tristes y estoy con la cabeza metida en otra parte y el padre Juliano o el padre Juan Carlos me pidieron que le hiciera una catequesis sobre el amor de Dios a no sé quién? Eso nos pasa a todos. O aquí los candidatos a diáconos permanentes que veo aquí presentes también dirán, chuta, tengo que ir a hacer una liturgia a la capilla no sé cuánto, tengo que ir a hacer un bautizo, yo lo único que quiero es acostarme y dormir una siesta larga. Fíjense que San Agustín es tan humano que trata esos problemas y los trata justamente desde la manera práctica. Y vamos a mirar aquí otros títulos, otras cosas interesantes que aparecen. Por ejemplo, normas para la exposición de la fe, sobre el amor de Dios y su venida, y así, las disposiciones que tiene que tener catequizando, cuál es el camino que hay que seguir para preparar una catequesis. Y aquí está el aburrimiento del catequista que vamos a hablar de una manera bastante exhaustiva porque precisamente de aquí vamos a sacar algunos títulos. El disgusto ante el resultado incierto, el peligro de repetirse en las explicaciones, el peligro de hastío por la actitud del oyente, cómo actuar en casos concretos de tedio, eso lo vamos a revisar juntos. Y así abajo también respecto del modo y el contenido que tiene que tener la catequesis, y aquí tenemos una bonita fotografía de cómo era la catequesis en la época de San Agustín. Y luego, recomendaciones y consejos finales. ¿Les gusta lo que les voy a contar o no les gusta nada? Vamos entonces hacia adelante. Bien, ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Cómo una obra escrita entre los años 399 y 405 nos va a venir a nosotros a hablar de una situación que a lo mejor San Agustín no vivió? Entendámonos bien que en esa época también había epidemias, pero hoy nos toca un contexto bastante curioso, un contexto que a lo mejor no vivió San Agustín, un contexto en el que tampoco nosotros como catequistas estamos viviendo lo mismo que vivieron los catequistas del siglo V, pero sí hay elementos muy interesantes que sí tenemos que traer a nuestra memoria para poder aterrizar la obra, porque mientras la leía, digamos, para poder sacar algunos elementos para esta conversación que estamos teniendo ahora, me di cuenta de que sí hay elementos que nos pueden servir. O sea, esta obra es sumamente actual. Pero partamos por algo que a lo mejor a ustedes les van a decir durante estas charlas, durante estos días, durante este día que van a estar juntos. Yo sé, y yo creo que a lo mejor sería bueno que ustedes me dijeran, a lo mejor hicieran una señal, no sé, levantaran una bandera, se fumaran un cigarro y me tiraran humo desde sus pantallas. ¿Quién de ustedes sigue haciendo catequesis así en este modo virtual vía Zoom? Que levante la mano, como dice Américo. Hay varios, ¿cierto?, que están haciendo catequesis. Exactamente, hay varios que siguen manteniendo ese proceso. Hay algunas catequesis que se han truncado, hay catequesis que se han interrumpido, pero la mayor parte de las veces nos encontramos de que seguimos siendo catequistas y también hacemos consejos. Ayer el Correo de las Brujas me dijo que tenemos nuevos coordinadores en la Capilla Santa Rita, ¿cierto? O sea, seguimos moviéndonos pastoralmente detrás de esta herramienta que se llama Zoom, pero, ojo, también nos trae un tremendo desafío. Hemos aprendido tantas cosas a lo largo de estos meses, de este año, ya que estamos encuevados. Pero eso sí, también tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Y en la obra de Catequizandis Rudibus, Agustín lo que nos dice es que tenemos que tener plena conciencia de nuestras limitaciones. Les traigo, por ejemplo, o sea, siempre estamos moviéndonos en medio de la incertidumbre. Yo mismo, por ejemplo, como provincial, estamos aquí en lo mejor, ¿cierto? Estoy aquí en Santiago Centro, encerrado en el epicentro de la Chuchoca, como ustedes estarán siempre abriendo las noticias, internet, lo que sea, siempre que en Santiago Centro pasa algo. Y pucha que es complicado cuando, por ejemplo, estamos en fase 2 y estamos organizando, qué sé yo, que las misas solo con 10 personas y tenemos un guardia afuera,
que les tira alcohol gel a la gente, tenemos termómetro, tenemos todo un itinerario ahí marcado con signos y cuestiones, y de repente de la noche a la mañana el gobierno nos dice que tiene que cerrarse todo, que todo tiene que ser virtual, que tenemos que encerrarnos, restricciones en la movilidad. Creo que estamos viviendo un tiempo de profunda incertidumbre y es normal que, porque a mí me ha pasado, que todos vivamos un poco en esa incertidumbre y de diferentes maneras, inclusive una cosa tan banal como, por ejemplo, dieron fase uno, no he comprado pan en la casa, ¿cómo lo voy a hacer? Se me acabaron los permisos, ¿qué hago? Voy, compro más pan, lo congelo, lo guardo en el refrigerador. ¿Cómo voy a hacer para comprar, por ejemplo, este fin de semana que estamos todos encerrados y no se puede salir ni siquiera al negocio de la esquina a comprar salsa de tomate porque va a hacer tallarines y no hay salsa de tomate? Cosas tan banales que si lo llevamos a nivel macro, por ejemplo, lo que tiene que hacer el padre Juliano en la parroquia, lo que tengo que hacer yo como provincial, lo que tiene que hacer, por ejemplo, un profesor, algunos de ustedes se dedican a la docencia, cómo tengo que preparar mis clases, también en el ámbito de la catequesis vivimos este tiempo de la incertidumbre. Y un compañero que se ha vuelto un compañero imprescindible ha sido la camarita amiga, el celular, el computador y sobre todo Zoom. Algo que el año pasado a estas mismas alturas no teníamos la menor idea de cómo usarlo y que ahora se ha transformado en la herramienta para todo, hasta para transmitir una misa, una hora santa, una oración, un rosario, donde nos conectamos y tratamos de practicar nuestra fe de esta manera que sabemos que no es la manera óptima, de que cuánto quisiéramos estar congregados en el templo todos juntos, pero no podemos. Entonces, y también otro aspecto, por ejemplo, que encontré el otro día en un artículo de la página de la National Geographic en español, sobre un síndrome que está afectando la salud mental de todos los profesionales que utilizan esta herramienta, los docentes, nosotros mismos, los profesores universitarios, lo que sea, los sacerdotes, todos los que tienen que llevar adelante procesos a través de realidad virtual, están siendo sometidos a esta que se llama la fatiga de Zoom o el síndrome de Zoom, que si hay algún psicólogo presente me va a encontrar razón de lo que yo digo, espero que sí, que no estoy hablando pura vinagrera, ¿cierto? Como dice, las videollamadas parecen una solución elegante para el trabajo, pero también desgastan la psiqui de maneras bastante complejas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí estoy viendo caras y no corazones. San Agustín va también a quejarse de qué es lo que pasa cuando yo tengo delante mío un catequizando que se queda como así. Y yo hasta le tiro chistes, le digo una serie de cosas, y resulta que siempre como que coloca la misma cara, cara de póker, como se dice. Aquí mismo, como yo puedo estar sondeando el hecho de que mis palabras tengan la recepción adecuada si simplemente los estoy mirando del hombro para arriba? Si solo vemos, dice el artículo, la cara y los hombros de una persona, la posibilidad de ver los gestos de las manos u otro tipo de lenguaje corporal queda eliminada, sobre todo en la catequesis. Fíjense, cuando uno lee el texto de San Agustín, queda clarísimo de que la catequesis es sobre todo un diálogo. El catequista no es un profesor que fue, ¿cierto? Fue a las Paulinas, el edificio Amanecer. Hermanita, ¿qué libro te está bueno así como para hacer catequesis? Y empiezo a mirar, ¿cierto? Y ya esto lo voy a hacer y lo voy a repetir así a rajatabla. Y a punto uno, ustedes tienen que saberse esto, esto. No. O sea, y esto lo sabemos todos los que llevamos años en esta chuchoca de la catequesis, ¿cierto? La catequesis es sobre todo un diálogo, es un proceso de fe, es un acompañamiento. Y qué difícil a veces acompañar cuando esto que parece personal, pero sigue siendo tan impersonal, ¿cierto? Inclusive las pantallas con varias personas, como lo estamos haciendo ahora, también intensifican el tema de la fatiga. ¿Quién de ustedes después de una reunión no sale el doble de cansado de que se hubiera estado en una reunión como las de antes, ¿cierto? Donde estábamos alrededor de una mesa tomando té, a lo mejor peleábamos lo mismo, peleábamos mucho más de lo que peleábamos en las reuniones de Zoom, pero resulta que yo no salía tan cansado de esas reuniones en que me peleaba con medio mundo, que por último me desahogaba, ¿cierto? Y veía las reacciones de los demás, pero resulta que ahora, aunque haya sido una reunión como una taza de leche, una catequesis como una taza de leche, salgo y termino cansado. Y no es un cansancio físico,
sino que es un cansancio mental. Bienvenidos a la fatiga de Zoom. Dice el artículo, si te sientes cohibido o sobreestimulado, Norman, que es uno de los estudiosos que habla ahí en el artículo, recomienda apagar la cámara. Ahorra energía para cuando quieras percibir las pocas señales no verbales que te lleguen, como durante las agotadoras charlas con el padre José Ignacio, con las que no te conoces bien a veces y no quieras sentir el cariño de ver a un ser querido. Si es una reunión de trabajo en que puede hacerse por teléfono, intenta caminar al mismo tiempo, por ejemplo. Los teléfonos nos ayudan mucho y a veces cuando uno camina como que las ideas aparecen con mucho más fuerza. Estos son como cosas demasiado, inclusive podríamos decir, fuera del texto de San Agustín, pero para que tomemos conciencia de que todo el mundo está enfrentando problemas globales y creo yo que nadie puede sentirse y nadie debe sentirse en culpa de reconocer los propios cansancios, de reconocer el propio tedio, de reconocer el propio aburrimiento y de reconocer que muchas veces yo no tengo ganas de hacer algo que inclusive para mí es importante, pero ojo, antes de mirar el hecho de que tal vez uno diga, chuta, no siento ganas de repente de meterme en estas cosas que son de la parroquia, pero a ver, pero mi opción, yo soy un cristiano comprometido, yo soy catequista, yo soy coordinador de mi capilla, yo soy candidato a diácono permanente, yo soy, qué sé yo, coordinador de un grupo. A veces, ciertamente uno siempre tiene que estar en guardia de ver cómo el compromiso a uno también le va haciendo tomar opciones concretas, o sea, en el sentido de decir que yo voy a seguir comprometido con esto, el cansancio no me la puede ganar, tengo que tirar para arriba, pero también tengo que reconocer de que me estoy enfrentando a nuevos modos de cansancios. Por eso, ¿qué nos puede enseñar San Agustín al respecto? ¿Qué nos puede ayudar a San Agustín a volver a retomar la frescura de una catequesis hecha inclusive en estas condiciones y sobre todo para reconocer mi humanidad dentro de lo que es ser catequista? Y Agustín aquí nos invita a reconocer nuevamente que siendo catequista también soy sobre todo un ser humano y eso también influye. Por eso yo les decía al inicio de que la obra es súper humana y es muy válida para que nos miremos también a nosotros mismos y hagamos sobre todo un examen de conciencia. Un examen de conciencia sobre todo para escucharnos a nosotros mismos. Constantemente en la obra San Agustín está diciendo de que me tengo que escuchar internamente, de que tengo que mirarme para poder constantemente en diálogo con el Señor ver qué clase de catequista estoy siendo. Echemos para adelante nuestra reflexión. Primero que todo, San Agustín quiere asentar dos presupuestos que todo catequista tiene que tener en el bolsillo de su camisa. El primer presupuesto es el principio de la alegría. Dice San Agustín que es fundamental que el catequista tiene que enseñar con alegría, porque mientras lo haga con más alegría, más agradable va a resultar a los catequizandos. Que penca es cuando un catequista es fome o tiene cara amargado, como dice el Papa Francisco, tiene cara de pepinillos en vinagre, ¿no? ¿Qué es fome? El catequista, sí, primero que todo, tiene que resplandecer una alegría, la alegría de ser discípulo, la alegría de conocer a Cristo, la alegría también de seguir dejándose transformar por Él no obstante todo, y de que sobre todo Cristo es la brújula que guía mi vida y por eso yo me lleno de alegría a pesar de todo. Si yo soy capaz de transmitir eso, bendito sea Dios. Ahora, tampoco caigamos en el extremo de que mi catequesis sea transformada en una especie de programa de televisión o me voy a meter de repente en algún canal evangélico para cachar qué recursos usan los evangélicos como para mantener a la audiencia ahí entretenida. Porque tarde o temprano un vehículo militar va a pasar delante mío y me va a atropellar. Entonces, de repente, la estrategia de parecerme o de parecer demasiado hiperventilado puede ser inclusive indicio de una alegría falsa. Ojo, hay que ser auténticamente alegre. Sobre todo porque, mira, se trata, y aquí este texto a mí me parece genial, teniendo presente que la caridad, el amor debe ser el fin de todo cuanto tú digas. Explica cuanto expliques, de modo que la persona a la que te diriges
al escucharte crea, creyendo espere y esperando ame. Miren qué bonito sería si de alguno de ustedes o de todos ustedes, las personas que acompañamos en nuestra catequesis, sean capaces de decir eso. Yo con este catequista, con esta catequista, cuando me habla, yo la verdad es que creo más, creyendo, estoy esperando más en el Señor, y esperando en el Señor lo estoy amando cada vez más, porque eso es lo que tenemos que tratar de inculcar en la persona que acompañamos. Ese es el primer principio, el principio de una alegría no fingida, el principio de una alegría auténtica que brota de mi propio encuentro con Jesús. Segundo principio, el principio de la palabra y el principio de la iglesia. Si ustedes se meten en el de Catequizandis Rudibus, nos vamos a dar cuenta de que la catequesis que hace la iglesia en esa época es una catequesis profundamente fundamentada en la palabra de Dios. Lo explica todo desde el principio, desde la creación, hasta el momento en que la iglesia es fundada por Cristo, y también explica todo lo que va viviendo y todo lo que va pasando la iglesia, pero no se queda solo en el presente, sino que también termina la catequesis. ¿Cómo termina? La catequesis termina en el futuro, o sea, hacia el final de los tiempos, cuando Cristo vuelva. La esperanza en el fondo por lo cual yo hago todo, la vida eterna. En el fondo, el catequista, primero que todo, tiene que reconocer que tiene un corazón inquieto. Tiene que reconocer de que, como dice San Agustín en el primer libro de las Confesiones, de que tú, Señor, nos hiciste para ti y que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, la esperanza no se agota en esta vida. A fin de cuentas, yo no presento a Jesús como el amigo que me acompaña en esta vida. Sí, debo presentarlo como eso, pero sobre todo, debo presentarlo como el amigo que le da sentido al caminar de mi vida, y que ese sentido solamente está en la vida eterna. Y aquí se juegan muchas coordenadas, como el crecer en el conocimiento, en el amor de Jesús, como la posibilidad de ir creciendo en esa vida eterna, que significa eso, ser santo. O sea, también la catequesis tiene que ser una escuela de santidad, proponer la santidad como el verdadero camino que nos da la verdadera felicidad, y también su contraparte, de que el pecado, la realidad del pecado es la posibilidad de que en mi vida yo viva el fracaso absoluto que se llame muerte eterna, se llama infierno, se llama en el fondo el fracaso de toda mi vida y de todo para lo cual yo fui creado. Yo salí de las manos de Dios con un propósito, y el pecado es la posibilidad de que haya un fracaso absoluto en mi vida, y eso se llama infierno, se llama muerte eterna, se llama en el fondo el dolor de Dios sobre mi propia vida, porque en el fondo yo estoy creado para un propósito. La palabra de Dios tiene que encaminarme a poder vivir eso. Y aquí dice el principio de la palabra por una parte, pero también el principio de la iglesia. Y aquí San Agustín nos recuerda algo sumamente importante, de que la intérprete auténtica de la palabra es la iglesia católica. No solo me puedo quedar con la palabra, porque si me quedo solamente con la palabra, soy evangélico, soy protestante. Hay una realidad que quiso Jesús, que instauró Jesús, que creó Jesús, que colocó Jesús en medio de la humanidad, y que es la verdadera intérprete de su palabra, que es la iglesia. Por lo tanto, tengo que valerme también de la palabra del catecismo de la Iglesia Católica, donde ahí tengo una brújula segura para comprender hacia dónde tiene que ir encaminada mi reflexión sobre la palabra. Y siempre tengo yo como catequista que interpretar la palabra en comunión con la Iglesia, porque he sido enviado por la Iglesia. Entonces, la caridad, en el fondo, el amor, todo lo que se vive en la Iglesia como comunidad de creyentes que nos queremos, eso es lo que va forjando la unidad, y lo va forjando en la verdad de Cristo, que encuentro en su palabra y que encuentro también en la iglesia. Esos dos presupuestos primero yo quería dejar sentados, después, bueno, esto yo se los voy a mandar, esta presentación, ¿cierto? Ahí se la voy a dejar al padre Juliano,
para que después ustedes se la pidan a los que estén interesados. Quiero recalcar ahora algunos elementos fundamentales que tienen que estar presentes en toda la catequesis antes de ir todavía más al grano. Tengamos todavía un poquito de paciencia. Primero que todo, Agustín dice que el catequista tiene que conocer bien al catequizando, sobre todo conocer la fe del catequizando. ¿Para qué? Para algo muy bonito que dice Agustín. ¿Por qué tengo que conocer la fe del catequizando? ¿Por qué tengo que verificar? ¿Por qué tengo que examinar la fe del catequizando? No para juzgarlo, sino que porque el catequista es un instrumento, dice Agustín, fíjense qué bonito, el catequista es un instrumento de la misericordia de Dios. Tú, como catequista, te vas a poner en las manos de Dios para ser un instrumento de su misericordia en la vida del catequizando. Dice Agustín, casi siempre interviene la misericordia de Dios por medio del ministerio del catequista. De modo que aquel hombre, conmovido por el discurso, desee de verdad hacerse lo que antes pensaba simular. Por ejemplo, si alguien quería ser cristiano por una intención no muy recta. Cuando comience a desear esto, cuando comience a desear verdaderamente ser cristiano, pensemos que ya ha venido hasta nosotros. Pensemos que ya su intención se ha purificado. Entonces, ¿cómo con tu palabra tú puedes ser instrumento de la misericordia de Dios? Yo cuando vivía en Chiguayante, en la parroquia San Pablo, allá en Chiguayante, fue ese momento en que me preparé para mi primera comunión. Y yo hasta el día de hoy me recuerdo de frases enteras o de catequesis enteras que mi catequista, que era una vecina que vivía en el sector Chiguayante Sur, en Manquimávida, por esa zona, me decía. Eran los sábados en la mañana, era catequesis directa, y en torno a la mesa del comedor éramos como 7 u 8 chiquillos de la misma edad. Ella nos iba hablando, nos iba catequizando, y pucha, cuántas frases, cuántas cosas me quedaron grabadas a fuego hasta el día de hoy. Piensen ustedes cuántas frases, cuántas actitudes de ustedes van a seguir quedando grabadas a fuego en sus propios catequizandos. Por lo tanto, es verdad lo que dice Agustín. Es verdad que ustedes pueden ser y créanse el cuento de ser instrumentos de la misericordia de Dios. Pónganse también en contacto con su propia vida, cuántas maravillas el Señor ha hecho en ustedes, pero sin creerse el cuento, sino que dando un testimonio sincero de que yo también soy pecador y por eso Dios ejercita su misericordia sobre mí, como yo también puedo ser uno de tantos otros canales a través de los cuales Dios puede intervenir en la vida de ese hermano o de esa hermana que quiere crecer en la fe. ¿Habían pensado en eso alguna vez? Si no lo habían pensado, yo les invito a que lo piensen, de ser ustedes instrumentos de la misericordia de Dios. Segundo principio, el catequista debe ayudar al catequizando a pasar de los milagros de Dios al Dios de los milagros. ¿En qué sentido? Hay muchos que quieren hacerse cristianos porque ven los milagros. ¿Cuántos de a lo mejor de los que están recién preparándose para algún sacramento dicen, oiga, usted que sabe más de la Biblia, ¿cómo eso de los milagros, las apariciones de la Virgen, los exorcismos, ¿no? Yo vi el exorcismo de Emily Rose, la película El Exorcista, y videos en YouTube, el padre Gabriel Amorte, el padre Fortea, cuántas cosas, digamos, y hay gente que está fascinada y anda buscando esas realidades como maravillosas y que tenemos que recordar que siempre son realidades raras, excepcionales. A menudo, una persona que se dedica solamente a centrar su fe en esos hechos maravillosos, aquí no es juzgar, pero es verificar, es hacer un diagnóstico como un médico lo haría. Desde el plano espiritual, a veces una persona que está demasiado, mejor dicho, que está solo fija en estas realidades espectaculares, eso puede ser un indicio de que su fe todavía es inmadura. ¿Por qué? Porque puede estar necesitando demasiado de esas realidades excepcionales para poder encontrar razones para creer. ¿Qué dice San Agustín ahí? Su atención, dice, debe pasar del mundo de los milagros y de las fantasías a ese otro más sólido de las escrituras y de las profecías más ciertas. Tenemos nosotros que hacerlo pasar al ámbito de la fe.
¿Por qué? Recordemos una cita que la hemos citado millones de veces en nuestras catequesis. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las cosas que no se ven. La fe es justamente la luz que nos acompaña en medio de la oscuridad. Si la fe, o mejor dicho, el Dios en quien creemos lo estuviéramos viendo siempre, no necesitaríamos fe. No existiría el ateísmo, no existirían los agnósticos, porque todo el mundo vería a Dios, cuando la gracia de todo esto en que creemos en un Dios que no siempre vemos. A lo mejor lo vemos en algunas instancias, pero la fe justamente es la luz que tenemos en medio de la oscuridad y tenemos que enseñar, tenemos que ayudar al catequizando a que como nosotros y como todos los grandes creyentes de la Escritura, nos transformemos en peregrinos. Fíjense, los grandes ejemplos de la Biblia no son personas que necesariamente vieron a Dios en todo momento. Abraham, por una promesa que escuchó, se levantó y caminó de Ur, ¿cierto?, de los caldeos, a una tierra que él no conocía. Moisés, estamos todos viendo a lo mejor la teleserie antes de las noticias en TVN, ¿cierto? Aquí en la casa nosotros decimos, está el padre Enrique, que ustedes conocen, el padre Manuel, el padre Francis, y decimos, pucha, la teleserie para larga, y, no sé, y después decimos, o sea, la pueden hacer durar hasta 40 años si quieren, pues se demoraron 40 años en llegar, así que podemos estar 40 años viendo la teleserie de Moisés y los 10 mandamientos. Pero ¿qué quiero decir con eso? Inclusive Moisés, cuando subía al monte, veía a Dios, pero a veces no siempre tenía la certeza de lo que estaba pasando. También Moisés vivió en la incertidumbre. Entonces, fíjense que los grandes creyentes de la Biblia también vivieron momentos de oscuridad y por eso nosotros también tenemos que preparar a nuestros catequizandos para que sean también ellos peregrinos que viven de la luz de la fe. El Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei dice, la luz de la fe es una lamparita que ilumina súper poco. No es una luz muy fuerte, no es como un foco de barco, si queremos, ¿no? Pero tiene la cantidad de luz necesaria para iluminar este pequeño trecho del camino que me toca caminar. Y tenemos que tener la esperanza de que la fe nos va a iluminar lo que necesitamos que esa fe nos ilumine. Y ese es el rol también de los catequistas, de hacer pasar a nuestros catequizandos de los milagros de Dios al Dios de los milagros, al Dios que ilumina ese trechito de nuestra vida donde tenemos que ir caminando. Tercera estrategia o tercer principio, la primacía de la vida eterna. ¿Por qué quiero colocar de relieve este elemento? Porque estamos en un tiempo donde todo el mundo se está preocupando de la salud del cuerpo, ¿cierto? Con justo motivo, de que el contagio, ¿cierto? La mascarilla, el alcohol gel, la distancia social, pero no podemos perder el motivo de nuestra fe, de que más importante que la salud del cuerpo, o mejor dicho, más profundo que la salud del cuerpo, porque importantísima es la salud del cuerpo, es que nuestra fe nos enseña y nos recuerda de que lo más importante para el cristiano es la vida eterna. Frente a las vanas burlas de los infieles, frente a las vanas burlas de los que se ríen de que por qué las iglesias tienen que seguir abiertas y por qué pueden seguir abiertas, por qué a lo mejor con un aforo limitado todavía podemos seguir funcionando, porque no entienden a veces los infieles de que la fe es algo esencial, de que la práctica sacramental no basta transmitirla por Zoom. En el Evangelio se habla de que Jesús tocaba, de que Jesús daba su cuerpo y su sangre para que lo comiéramos y lo bebiéramos. Y por eso todo creyente, como los discípulos que vivieron en el tiempo de Jesús, tienen que hacer esa experiencia, tenemos que hacer esa experiencia de sentirnos tocados por Jesús, de recibir el alimento de los ángeles, de recibirlo corporalmente, porque va a llegar un momento en que la comunión espiritual que hacemos cuando se transmite la misa por Zoom ya no va a ser necesaria y vamos a volver a vivir nuestra fe de manera corporal, porque esa es la manera normal de vivirla. La virtualidad es el sucedáneo que ahora nos tenemos que conceder para poder vivirla, pero porque sobre todas las cosas, hermanas y hermanos, esos toques de Jesús, esa manera en que Dios nos toca, que son sus sacramentos,
son los que renuevan en nosotros la vida eterna que hemos perdido por nuestro pecado. Por lo tanto, eso es irrenunciable, eso es esencial. Tal cual como lo dijo Carlos Peña en una columna del Mercurio de la semana pasada, justamente él decía, y eso que él no es creyente, él dice, para los creyentes la fe va mucho más allá del sentido de la vida, sino que es algo que le toca las fibras más profundas de su ser. Es una identificación con alguien que a través de signos sensibles, Él nos va tocando y nos va renovando y nos va restaurando. Por eso la fe es tan esencial como la farmacia, como el hospital, como el supermercado, como la ferretería. Y por eso en los últimos días se ha hablado tanto que el aforo, que a lo mejor sí se abre, que no se va a abrir, que las opciones que tomamos como iglesia para poder atender espiritualmente a toda la iglesia, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera. Pero no vayamos más allá de eso. Un cuarto principio, antes de entrar en la chuchoca más concreta, si me permiten decirlo así, es el principio de que el catequista no puede renunciar a educar en los valores cristianos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces cuando se habla de la conciencia, se habla de la conciencia con tanto respeto de que pareciera de que ninguno de nosotros los que está sentado aquí, ni sacerdotes, ni diáconos, ni catequistas, que son los que esencialmente estamos aquí, religiosos, ¿cierto? Parece que no tuviéramos o no pudiéramos dar elementos para educar la conciencia de la persona que tenemos delante, porque se habla, ¿cierto?, de respetar la conciencia del otro, pero aquí hay un error que se comete en la cultura occidental de lo que se exalta tanto el respeto a la conciencia de que la otra persona se queda absolutamente sola, sin ningún valor, porque cualquier valor que se le inculque, muchos lo ven como una imposición. Cuando, ojo, un elemento sumamente importante de la catequesis es educar en los valores. Recordar esos valores, ¿para qué? Para una cosa tan natural como es de que el catequizando, el cristiano que tenemos delante de nosotros, pueda vivir su fe como cristiano, de que en los momentos de encrucijada, él pueda responder y actuar, tomar opciones de vida de acuerdo con los valores del Evangelio. Y para eso tenemos que educarlo. Por lo tanto, no podemos renunciar a, a ese elemento tan importante y tan bonito que es educar en los valores cristianos. Por último, último presupuesto importante antes de irnos a la chuchoca concreta, no poner nuestra confianza en los hombres, aunque esos hombres sean buenos. ¿Por qué lo digo? Porque este es uno de los pecados de la Iglesia de Chile. ¿Por qué? Porque colocamos sobre un pedestal al padre Caradima, al padre Cristian Precht, al padre no sé cuánto, al obispo tanto, y de alguna manera, y ojo que también a veces ellos mismos se colocaron arriba de los altares, ¿cierto? Cuando San Agustín nos recuerda en este libro también una cosa sumamente certera. Tú y yo somos todos pecadores. Todos tenemos que ir a confesarnos. Todos tenemos vicios y cosas que no decimos así delante de la cámara ni cuando estamos delante unos de los otros. Por más que digan, uy, qué linda la misa del Padre, qué bonito cómo habla, ay, si parece que cayó del cielo. No, no cayó del cielo. Y eso tenemos que recordarlo. Los únicos santos son los que después de muertos la Iglesia aprobó de que vivieron como santos y son los que están canonizados. Pero aquí el único santo es Jesucristo que nos hace santos y mientras tanto estamos todos en camino. Por lo tanto, San Agustín en dos ocasiones, al principio y al final de la obra, dice, no caigamos en la tentación de poner nuestra confianza en los hombres buenos y decir, uy, me encantaría ser como él es. Y San Agustín dice, ojo, porque Dios mira el corazón de ese hombre y no es tan encachado como tú crees que es. No debes poner tu confianza en los hombres por los buenos que parezcan. Y así yo creo que nos vamos a evitar muchos problemas y así creo yo que también como Iglesia de Chile vamos a mirar, creo yo, a todo el mundo, sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales y al Papa, con más realismo en el fondo.
No se trata de desconfiar de todo el mundo, pero sí se trata de recordar en el fondo de que todos somos discípulos en esta escuela de Jesús donde Él es el único maestro. Y se trata de eso. Se trata simplemente de eso. Y que en todo caso, hermanas y hermanos, aquí también quiero ser súper sincero con ustedes. Yo he vivido 2 veces ahí en San Pedro y yo creo que la convivencia que tenemos como parroquia es una convivencia súper sana porque miren, a esta altura ya nos conocemos la vida, virtudes, milagros, defectos, todo. Y yo creo que eso es sano. Yo creo que eso es sano porque esa, digamos, de alguna manera, el conocernos bien y el conocernos harto, y quién sabe, a lo largo de los años, yo a lo mejor cuando cumpla 50 años, 60 años, voy a volver a estar usted en San Pedro, porque somos los mismos de siempre, sí. Somos el circo pobre, ¿se acuerdan que a muchos de ustedes yo les decía en la parroquia cuando organizábamos actividades, somos un circo pobre, un día soy coordinador de la parroquia, otro día soy diácono permanente, otro día soy catequista, otro día vamos a hacer el Vía Crucis, otro día, es así, y nos vamos a seguir viendo y uno dice, pucha, qué rico, y por otro lado tiene una parte bonita el hecho de conocernos porque justamente sabemos quiénes somos, vamos caminando, también vamos teniendo paciencia los unos con los otros y yo creo que ese es un modo súper sano de ser iglesia y yo creo que tenemos que seguir siendo iglesia así. Esta porción que se llama San Pedro de la Paz, que se llama Parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz, dentro del decanato Biobío, ¿cierto? Creo que ese testimonio de una vida comunitaria sana, auténtica, sincera y sin ninguna ingenuidad, sino que conociéndonos bien, con amor y sobre todo teniéndonos amor, creo que es un tesoro que tenemos que mantener y que tenemos que seguir haciendo crecer. Vamos a la parte buena porque ahora, si todavía tienen paciencia, les puedo seguir hablando un poquitito más. ¿Estamos despiertos todavía? Sí, los quiero ver. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora del aburrimiento del catequista. ¿Qué pasa cuando el catequista se aburre? ¿Son malos los catequizando, sí o no? Y aquí San Agustín, primero vamos a hablar de la palabra tedio. El tedio son como muchas emociones al mismo tiempo. El tedio puede ser, por ejemplo, mirémonos las caras un poco, el tedio puede ser aburrimiento, puede ser rabia, puede ser enojo, puede ser cansancio, puede ser, qué sé yo, apatía también puede ser el tedio. O sea, es lo que podríamos llamar el síndrome de la cabaña, del que se ha hablado ahora tanto, ¿no? Que como que yo sé que tengo que hacer cosas, yo sé que soy profesor y que tengo que preparar la clase, pero no quiero. Miro el sofá que está ahí en el living delante mío, veo la frazada, veo que la tele está sintonizada con Netflix y quiero ver la última temporada de The Crown. ¿Y qué me importan estos cabros chicos? Total, mañana preparo la clase y ya así filo. Total, igual me van a escuchar. Eso es parte de la experiencia del tedio. Y ahora con el síndrome de la fatiga de Zoom estamos más expuestos al tedio. Y aquí San Agustín nos, nos puede, él hace una serie de razones por las cuales un catequista puede sentir tedio. Y vamos a leerlo juntos. Porque no quiero hacer catequesis. Fíjense, San Agustín aquí es superhumano. Aquí no se va a las alturas, digamos, de no sé qué cosa. Y hermanos, debéis hacer esto. No. Aquí San Agustín dice, el catequista a veces tiene tedio porque puta, no quiero hacer catequesis. Punto y basta. No quiero hacerla y cuando la hago, me sale como el forro. Escojo palabras inadecuadas. Y San Agustín dice, ya, ¿qué tengo que hacer ahí? Lo vamos a ver. Otro motivo por los cuales el catequista puede sentir ese tedio. Porque, a ver, pucha, medité y oré el Evangelio, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ya hice ahí toda una reflexión y todo, pero resulta que después voy a hacer la catequesis y me salió tan penca la reflexión. Y los que estaban delante de mí estaban con el celular, metiendo fotos a Instagram, TikTok, lo que sea, y no fui capaz de expresar en palabras toda la tremenda y bacán lección divina que hice, ¿cierto? Me metí en la página de no sé quién, bajé de mercaba.org el comentario, ¿cierto? Pero resulta que después me salió tan rasca la catequesis y claro, ahí también me desanimo.
Después, tercera posibilidad, porque pucha, justo 10 minutos antes me dijeron, oye, mi hijita, ¿podía hacer catequesis? Y tengo que improvisarla y resulta que era un tema súper importante. Pónganlo ustedes. A un grupo de confirmación tengo que hablarle sobre el Espíritu Santo. Y resulta que esa es la catequesis más importante de la confirmación. Y me dicen en el último momento que tengo que reemplazar a no sé quién. Y estaba pensando, qué sé yo, en que tengo que llamar por teléfono para que me hagan el delivery y no tengo la mente puesta, digamos, en lo que tengo que hablar. E improviso. Otro elemento que dice San Agustín que puede ser la razón del tedio, porque me molesta repetir una y otra vez el mismo contenido. Soy catequista hace 30 años y ya tengo que hablar de nuevo de la misma cuestión. Yo estoy en otra parada, aquí tengo que estar hablando de lo mismo siempre. Me aburre. Y a veces como que hablo en piloto automático, ¿no? Yo estoy hablando, pero mi mente está, no sé, pensando en la última vez que fui a comer mariscos a lenga y puta, que estaban ricas las empanadas y resulta que ahora no puedo ir por culpa de la pandemia y que lata que no pueda salir por último a caminar por la playa. Me molesta repetir una y otra vez el mismo contenido. Después, esta es otra clásica, cuando el oyente es impasible, cuando no manifiesta la cara de póker que hablábamos hace un rato. Esa es otra. Y pucha, di algo, no sé, lo quieres amarrear, lo que sea. Otra cosa también, cuando no tengo tiempo para preparar la catequesis y me frustro. Aquí el tedio se transforma en frustración, porque pucha, me encantaría tener más tiempo para preparar la catequesis, pero no puedo, estoy metido en otras preocupaciones. Y las últimas dos son interesantes también y que San Agustín menciona. Cuando estoy atormentado por los pecados de la iglesia, chuta, tengo que hacer una catequesis sobre la iglesia que es una santa católica y apostólica, y resulta que me leí el último libro con los pecados de Caradima, o me metí en una página donde explicaba lo que hizo Renato Poblete, o qué sé yo. Oye, pero y adentro estoy enojado, pucha, pero cómo los obispos no hicieron tanto, y estos otros que fueron encubridores, y el provincial de no sé dónde, que pucha, cómo no se dio cuenta, y estos otros que son cómplices. Estoy enojado con mi iglesia, pero resulta que tengo que hablar sobre la iglesia, es una santa católica y apostólica. ¿Cómo lo hago? Y aquí, fíjense una cosa súper interesante. San Agustín habla de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia en la época de San Agustín no era más santa que la iglesia de Chile de este tiempo. Había cualquier cantidad de escándalos. Y fíjense que San Agustín tuvo que enfrentar ese problema y aquí en el de Catequisandis Rudibus nos va a decir qué hacer en ese momento cuando tengo que hablar de una cosa, pero resulta que me acuerdo de la serie de escandalillos o de escándalos grandes que hay en la iglesia. Y la última, ¿qué pasa cuando ya no miro tanto para el lado, sino que yo mismo estoy atormentado por mis propios pecados? Chuta, la embarré, no hice esto, debería haber sido mejor, hice llorar a mi pareja, no sé, y me siento tan mal por mí mismo. Tengo que hablar, no sé, del heroísmo cristiano de la santidad y resulta que yo soy mediocre. Me encantaría irme a confesar porque me siento realmente atormentado por mis pecados, pero no puedo, ¿qué hago? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son los temas que va a abordar San Agustín y esto va a ser la última parte de nuestra charla. Espero que el padre Juliano me conceda todavía los últimos minutos, ¿cierto? Porque ahora va a haber una respuesta, mejor dicho, una propuesta de San Agustín a cada una de esas razones por las cuales el catequista siente frustración, tedio, rabia, cansancio, aburrimiento, lo que sea. Hagamos el último esfuerzo, chiquillos, y vamos viendo cada una de estas propuestas que hace San Agustín. Primero, aquí San Agustín mata dos pájaros de un mismo tiro. ¿Qué pasa? Porque no quiero hacer catequesis y escojo palabras inadecuadas, ¿cierto? O cuando no soy capaz de expresar en palabras lo meditado y orado. Y aquí dice San Agustín, ¿cuál es la solución? Asumir con humildad mis limitaciones. Eso es lo fundamental. No quiero hacer catequesis, mis palabras son pelientas. Oye, asúmelo. Asume con humildad de que no estás en un buen momento, pero que tienes que hacer, Dios te manda a hacer catequesis. Aquí
más que el coordinador de la catequesis, más que el coordinador de la capilla, más que el padre Juliano, más que el padre Juan Carlos. Es Dios el que te manda a través de ellos. Si te toca hacer eso en ese momento, asume con humildad tus limitaciones. O cuando no soy capaz de expresar, asúmelo. Fíjense, y aquí San Agustín toma una comparación súper bonita. La mamá cuando le habla a su niñito y le dice, y le tiene que hablar con palabras que el niño pueda entender. Entonces, ¿cómo le dice, por ejemplo, mijito, cómo está chiquitito, lindo? O sea, eso todo un niño lo entiende y le dice con cariño una serie de cosas. Fíjense que San Agustín dice que cuando el catequista o no usa palabras adecuadas o no es capaz de expresarlo y usa palabras a veces demasiado simples, se parece a la mamá que tiene que hablarle a los niños así. Por esto, porque Jesús se hizo hombre y él también nos habló así. Nos habló en parábolas, nos habló con palabras simples, tal cual como la mamá tiene que hablarle al niño con términos sumamente simples para que el niño entienda. Ahora, bueno, los cabros chicos salen más despiertos que uno de repente, o sea, a ese uno dice, oye, no sé cómo cambiar el control remoto y se la pasáis a tu hijo de 7, 8 años, a tu nieto y de 2 o 3 golpes ahí en el control remoto ya te arregló, te configuró de nuevo todo el televisor. Pero muchas veces tenemos que hablarles con ese modo. Entonces dice San Agustín, asume con humildad mis limitaciones y le hablo a esa persona con esas palabras que van a ser simples, pero también las va a entender. Los hombres desean tener hijos para hablarles de esa manera. Y la madre se complace más en dar a su pequeñito trocitos diminutos que en comer ella misma manjares más sólidos. Así que creo que ahí hay una solución muy bonita de qué es lo que pasa cuando me enfrento a esas dos situaciones. Vamos más adelante. Cuando debo hacer o porque debo hacer una catequesis improvisada y podría ser mejor. ¿Qué pasa cuando tengo que improvisar? Agustín dice, no te preocupes tanto en los detalles porque claramente no tuviste tiempo de pulir los detalles, sino que preocúpate más en el fondo. Preocúpate más en el fondo. A ver, si acaso no conseguimos, dice San Agustín, que nuestros oyentes se vean sorprendidos por los recursos catequísticos que yo puedo utilizar y que aprendí en algún momento, pero justo en ese momento no se me ocurre absolutamente nada porque tengo que improvisar, dice Agustín, debemos pensar que esto sucedió, primero que todo porque Dios lo quiso. Fíjense, Agustín también cuando habla de la catequesis lo habla como un acontecimiento donde pasa lo que Dios quiere que pase. Curioso, ¿no? Cuando a veces nosotros pensamos que es como ya una cosa, no. Agustín dice que en ese momento pasan cosas que solamente Dios quiere que pase. Entonces, inclusive Dios permite que a ti te toque improvisar. Y ojo, no solamente que Dios quiere que le pase al catequizando, sino que también Dios quiere que le pasen cosas al catequista. También es un momento en que Dios te habla a ti, aparte de que le habla al catequizando. Dice, repitamos, debemos pensar que esto ha sucedido porque Dios ha querido que comprobemos, si nos corregimos con un espíritu tranquilo, para no precipitarnos en defensa de nuestro error en otro todavía mayor. O sea, y si nadie nos indica nada, ninguno de nuestros catequizandos nos indica nada de que a lo mejor nos hemos equivocado porque hemos improvisado, no nos preocupemos con tal de que no se repita de nuevo. O sea, pongamos atención en el fondo, no nos equivoquemos en el fondo. En la forma a lo mejor sí, seamos humildes, si es que a lo mejor nos equivocamos en alguna palabra, en algo que se nos pasó de largo, pero ahí tenemos que concentrarnos en el fondo y si nos concentramos en el fondo, vamos a tener menos posibilidades de equivocarnos, dice San Agustín. ¿Mm? Siguiente posibilidad. Cuando me molesta repetir una y otra vez el mismo contenido. Chuta, cuando una y otra vez la misma cuestión, y aquí San Agustín, este es uno de los consejos más lindos de la obra, unir humildemente mi corazón con el del prójimo. Miren, la palabra, digamos, es bastante utilizada, que es la empatía, pero es mucho más que la empatía porque es la empatía del corazón, no solo la empatía de la mente, fíjense. Si nos aburre repetir muchas veces las mismas cosas, dice San Agustín,
sabidas e infantiles, a lo mejor porque yo estoy en otra para espiritual, porque a lo mejor ya mi fe se mueve con alas de águila y tengo que hablar de una cosita tan simple que me aburro por eso, dice San Agustín, unámonos a nuestros oyentes con amor fraterno, paterno o materno, y fundidos a sus corazones, estas cosas también nos van a parecer nuevas a nosotros. O sea, hagamos el esfuerzo de asombrarnos también con lo que estamos diciendo. Tratemos de sintonizarnos con el corazón del que tenemos delante y tratemos de maravillarnos tal cual como ellos se están maravillando del amor de Dios, de la generosidad de Jesús, de la ternura y la misericordia de Dios, ¿cierto? Tal cual como dice San Agustín, tal cual como, por ejemplo, cuando a una persona que queremos, a un amigo, a un pariente, le contamos de nuestro único viaje. Oye, ¿sabes que anduve, no sé, en Antofagasta y un día tomé un auto y nos fuimos a la portada de Antofagasta y vimos la puesta del sol y qué cosas más bonitas? Y cuánto quisiéramos nosotros transmitir algo que ya vivimos, algo que a lo mejor ya pasaron varios años, pero me sigue encantando esa puesta de sol en la portada de Antofagasta, ¿cierto? Pero quiero que esa persona que tengo delante de mí de alguna manera sienta lo mismo que yo sentí. Eso es lo que dice San Agustín que tenemos que hacer. Sintonizar con el corazón del otro y hacerlo sentir, hacer, digamos, sentir lo mismo los dos. La maravilla del amor de Dios, por ejemplo, y gozarme yo también de eso, aunque sea una cosa que 40.000 veces la he dicho. De eso se trata. Siguiente situación, siguiente posibilidad. Cuando el oyente es impasible. Aquí yo creo que todos de repente hemos caído en la desesperación y hasta nos hemos enojado del que tenemos delante de nosotros. Y aquí San Agustín dice, tenemos que despertarlo y hacerlo interactuar con inteligencia. Y aquí hacerlo interactuar con inteligencia significa no retarlo, o sea, no caer tan fácil, no pisar en el mismo palito, digamos, de la indiferencia aparente del otro, ¿cierto? Y pensar de que está así simplemente porque no está ni ahí. San Agustín dice que puede ser por muchas razones que tenga esa cara de póker. Una, porque su carácter es así, porque no tiene expresión en el rostro. Y aquí ya, si por ejemplo en ese momento lo retamos, la persona no va a cachar por qué la estamos retando. O sea, ¿por qué lo estaríamos retando? Entonces, a San Agustín dice ahí, no lo retemos. La persona a lo mejor simplemente así porque Dios lo creó así, punto. Entonces, por eso tenemos que hacerlo interactuar inteligentemente y decir, ¿qué te parece? ¿Quieres decir algo? Hacerle una pregunta inteligente para que él empiece, ahí necesitamos psicología en el fondo derivada de nuestra práctica. O, por ejemplo, una persona se está haciendo la lesa porque el argumento no lo toca, y por eso ahí también hacerlo interactuar es hacer que se involucre con el argumento, pero también puede pasar de que esa persona tenga esa cara de póker porque en el fondo no le interesa nada el tema y hasta a lo mejor no está de acuerdo con lo que la iglesia dice. Y eso dice San Agustín. Aquí se trata de hacerlo interactuar, pero sin renunciar a dar testimonio de la verdad. Y aquí San Agustín dice, si el oyente es demasiado obtuso, insensible y refractario, o sea, reactivo a las enseñanzas, a esta clase de delicadeza, debemos soportarlo con misericordia. Y aludiendo brevemente al resto de la explicación, tenemos que hincar el diente en esa parte, dice San Agustín. Inculcarle con severidad todo cuanto es más necesario acerca de la unidad católica, las tentaciones, la vida cristiana, por lo que se refiere al juicio futuro, y deberemos decir muchas otras cosas, pero más a Dios sobre él que a él acerca de Dios. Ojo esta última frase. Debemos decir muchas cosas y tenemos que decírselas a Dios, o sea, a ese catequizando que es más reaccionario, que es más reactivo muchas veces a algunas enseñanzas de la iglesia que pueden resultar polémicas, tenemos que orar más a Dios por él. Deberemos decir muchas cosas, pero más a Dios sobre él que a él acerca de Dios. A ese, por ese, tú y yo tenemos que rezar más, tenemos que encomendarlo más a Dios, porque ese es el que tiene la piel más dura,
Es nuestro desafío más grande como catequistas y tenemos que decirle a Dios que lo toque con la fuerza de su Espíritu Santo. Ahí sí que nosotros vamos a ser instrumentos de la misericordia de Dios. Creo que experiencias tenemos millones. No les estoy diciendo nada nuevo. Y por eso vamos adelante todavía, porque todavía hay otras cosas. Fíjense, aquí hay otra cosa que me parece genial, que me encantó cuando la leí. ¿Qué pasa cuando no tengo tiempo en preparar la catequesis? Alguno dirá, bueno, busca más tiempo, acuéstate más tarde, levántate más temprano. No, dice San Agustín otra cosa completamente distinta y que nos saca de nuestro esquema. Cuando no tengo tiempo y cuando me quejo de que no tengo tiempo, tengo que abandonarme en las manos de Dios. ¿Por qué? Y San Agustín lo explica de una manera muy bonita. Dice, debemos ordenar las cosas de nuestra vida, las cosas que tenemos que hacer según nuestro criterio. Si logramos realizarlas según el orden que establecimos, hacer clases, barrer la casa, ordenar la pieza, ir a hacer compras, a eso se refiere San Agustín. Si logramos realizarlas según el orden que establecimos, no por eso nos alegramos de que las cosas se han hecho según nuestra voluntad, sino según los decretos de Dios, según la voluntad de Dios. Si en cambio sobreviniera alguna necesidad que altere nuestro orden, de que uno a lo mejor tiene la vida tan organizada y de repente llega el párroco o el coordinador de los catequistas y te mete una cuestión para la cual tú no tienes mucho tiempo y me empiezo a quejar, ¿qué dice San Agustín? Sometámonos fácilmente y no nos desanimemos, de modo que el orden que Dios prefirió al nuestro sea también el nuestro. O sea, en esos contratiempos donde se nos pide que seamos testimonio, reconozcamos la voz de Dios. También, o sea, obviamente también de repente al párroco y al coordinador de catequesis le podemos decir, chista, que me pedís cuestiones, pues, y el otro catequista no le pedís ni una lecera, a mí me tenéis de casero, también le podemos decir así, ¿cierto? Pero también veamos de repente eso que significa ser catequista, que a veces me va a desordenar, me va a chasconear mi tiempo, y San Agustín dice, sometámonos, abandonémonos humildemente en manos de Dios, porque Él es el que quiere, es Él el que me está chasconeando en el fondo, y me dice, oye, a tiempo y a destiempo quiero que hagas esto, y ahí uno diga, bueno, sí, en realidad lo voy a hacer, aunque me cuesta y todo, pero acuérdense, hay una cita también que San Agustín repite 1.000.000 de veces en este libro, Dios ama al que da con alegría, y si el catequista da con alegría, Dios te va a amar el doble. Y en ese momento en que me desespero por la falta de tiempo, si tú lo das con una sonrisa en los labios, Dios va a aumentar su amor hacia ti, porque eres capaz de dar inclusive desde tu miseria, de la miseria de tu tiempo. Fíjense qué bonita la reflexión de Agustín sobre el tema del uso del tiempo, como posibilidad de abandonarme en sus manos. ¿Qué pasa cuando estoy atormentado por los pecados de la iglesia? ¿Qué pasa cuando me acuerdo de todo esto que ha pasado en los últimos años en la iglesia chilena, por ejemplo? San Agustín dice, ahí tengo que mirar con los ojos del corazón. Tengo que contemplar que Dios sigue obrando el bien entre sus hijos a pesar nuestro. A pesar de que parece que esta iglesia ya no da para más, Dios sigue haciendo maravillas. Y la primera maravilla que Dios sigue obrando es la persona que tienes delante de ti, el catequizando. Esa persona que Dios puso delante de ti y que quiere profundizar en su fe. Díganme si esa no es una maravilla. Díganme si no tenemos delante de nosotros a un proyecto de santo y que Dios me pide a mí, en mi propia miseria, que lo acompañe en esta partecita del camino. Fíjense. Y si incluso, dice San Agustín, al ver ante tus ojos a muchos por quienes se producen los escándalos que nos afligen, se vislumbra el temor de que el prosélito, de que el catequizando se convierta más tarde en hijo de la perdición, o sea, de que este catequizando vea cómo está la iglesia, vea cómo está la parroquia, vea cómo está la comunidad cristiana, y que también él caiga en el peligro de ser tan malo como los malos que nosotros tememos, ¿cierto? Dice San Agustín, eso no debe llevarnos al desánimo en nuestra exposición, sino más bien debe estimularnos
e incitarnos más y más. En el fondo, tenemos que aconsejar al que estamos adoctrinando a que se cuide de imitar a los falsos cristianos. Decirle claramente, tú estás en la iglesia por Jesús, no dejes la iglesia por culpa de Judas, quédate en la iglesia a causa de Jesús, tal cual como tú y yo estamos aquí. Nosotros seguimos en la iglesia a causa de Jesús, estamos por Él. Hay muchos que la han abandonado a causa de los muchos Judas que han habido, que hay y que seguirán habiendo. Y como catequistas también tenemos que ser sumamente sinceros y sensatos y de decirle, no imiten a esos falsos cristianos. No imiten a esos cristianos que dejaron más espacio en al pecado que espacio a la gracia. Nosotros tenemos que dejar más espacio a la gracia. Fíjense que esta reflexión es mucho más actual de lo que parece. Y, por último, ¿qué pasa cuando en el fondo yo no miro tanto al padre cuanto, al obispo tanto, al cardenal tanto, sino que me miro a mí mismo y me doy cuenta de que yo soy un pecador? Aquí, bueno, lo fundamental es ofrecerme humildemente con mis miserias como instrumento de Dios. O sea, darme cuenta de que a fin de todo, yo no soy catequista porque sea el más encachado, porque sea el más buen mozo, la más bonita, la que toca mejor la guitarra, la que sea capaz de, qué sé yo, de organizar una catequesis así en un 2x3. O sea, mire, esa canción que cantamos hasta la saciedad, ¿no? El pescador de hombres dice, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. En ese momento, dice San Agustín, tenemos que acordarnos de eso. Y así vamos a enfrentar también la catequesis con una profunda humildad, como un instrumento indigno de Dios, pero un instrumento que Dios quiere, un instrumento que Dios ama, un instrumento que Dios quiere seguir perfeccionando. Y recordemos, dice San Agustín, no solo que el espíritu atormentado es un sacrificio para Dios, esta culpa que puedo sentir yo, esta insatisfacción por mis pecados. El Papa Francisco decía que esa culpa, esa insatisfacción por mis pecados, por no ser mejor de lo que yo quisiera ser, ya es un momento de gracia, dice el Papa Francisco. Ese ya es un momento en que tú experimentas la gracia de Dios porque no te da lo mismo ser como eres. Entonces, aquí San Agustín lo dice, en la misma sintonía que el Papa Francisco. No solo el espíritu atormentado es un sacrificio para Dios, como dice el Salmo 50, sino también aquella frase, como el agua apaga el fuego, así la limosna extingue el pecado. Y también quiero más misericordia que sacrificio. O sea, ahí entrégate. Ofrece también tu catequesis como eso que yo quiero ser y no lo soy, y también comprométete una vez que tú te das cuenta de que podrías ser mejor de lo que eres, comprométete a ser mejor, en virtud de lo que enseñas. Oye, si ninguno de nosotros, ni el padre Juliano, ni yo, ni los diáconos que están presentes, que también tienen el ministerio de la enseñanza, ni ningún religioso ni ninguna religiosa somos más santos que ustedes, ninguno. ¿Y cuántas veces nosotros también nos miramos al espejo o vamos delante del tabernáculo, delante del sagrario, y yo mismo digo, pucha que soy penca, yo debería ser mucho mejor de lo que soy y no lo soy? Entonces ahí tenemos que enfrentar todo esto con profunda humildad y de darnos cuenta de que a pesar de todo Dios sigue confiando en mí, que eso me llene de alegría, pero también que me haga asumir con temor y temblor todo lo que yo puedo ofrecer desde mi miseria. Y San Agustín finaliza esta parte diciendo, y vamos a finalizar ahora también con esta frase de Agustín. Una vez disipada la tiniebla de nuestros tedios, con pensamientos y consideraciones de este tipo, el espíritu parece preparado para la catequesis, a fin de que pueda ser inculcado con suavidad lo que brota alegre y gozosamente de la fuente abundante de la caridad. Y estas cosas no soy yo el que te las dice, sino que es el mismo amor que ha sido infundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado.
yo deseo lo mismo para ustedes. Deseo lo mismo, que podamos vivir nuestra catequesis desde el amor, que podamos darnos cuenta de cuánto podemos hacer, de cuántas actitudes también podemos utilizar como herramientas para hacer mejor nuestra catequesis, de no desanimarnos tan fácilmente y que sobre todas las cosas nos demos cuenta de que la catequesis es un momento de gracia, donde yo soy instrumento, un pobre instrumento, donde todo lo que sucede es porque Dios quiere que pase, y por eso vivámoslo como un auténtico camino de santidad y un camino donde yo mismo he ido descubierto al Dios que camina conmigo y estoy ayudando al que tengo delante de mí a poder también caminar junto a Dios en este momento de mi vida y para que esta persona pueda conocer, amar y seguir cada vez más a Dios. Muchas gracias y que el Señor a todos los bendiga y les siga acompañando en todo lo que hacen, que siempre es mucho, es demasiado, y por eso también a nombre de toda la comunidad agustina de Chile, les doy un tremendo abrazo a distancia y un inmenso gracias por todo el trabajo, por toda la fatiga, por toda la alegría, por todo el ñeque y por toda la fe que le ponen justamente a este ministerio al que nos ha llamado el Señor. Muchas gracias. Muy bien, Padre José Ignacio, muchas gracias a ti, hermano, por esta exposición que nos has dado, de verdad muy profunda y al mismo tiempo muy dinámica. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu disponibilidad. Y quisiéramos dar la oportunidad de si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, Exacto. pudiera hacerla, considerando lo siguiente, que en todo caso el tema que venía a continuación, ya hemos hablado con el expositor, lo vamos a trasladar para la tarde, para las 15 horas, Dios mediante. Entonces, por lo tanto, algunos minutitos más para los que quieran aprovechar la ocasión para hacer preguntas. Y entonces, hecho eso, entonces damos por finalizada la primera tanda, la primera parte, digamos, de la mañana. ¿Quién quisiera decir algo, alguna pregunta, algo? ¿Nadie? Acá no, Elizabeth, parece eso. Elizabeth. sí, sí. Bueno, agradecer la verdad, la empatía hacia la forma de entregarnos esto, la empatía hacia nosotros también, porque es una realidad que estamos viviendo con nuestra familia, en nuestro trabajo. Así es que de verdad ha sido revitalizador este encuentro, al menos hasta acá, y lo último visto. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eli. ¿Alguien más? Jaime. Jaime, sí. Jaime. Sí, cortito. Hola, padre. Bueno, Hola. de más voy a decir que estaba muy excelente la exposición, al punto que me entusiasmó mucho el libro. Pregunta, ¿está solamente en latín o está en castellano? ¿Y cómo es posible obtenerlo si es solamente, o está digitalmente? Ojalá, no sé, pregunta. Está digitalmente en PDF. Miren, si quieren, yo puedo preparar una edición así para que la tengan, en español, por supuesto. Me encantaría. Hay una voy a buscar, hay una traducción que es la traducción clásica, no latín-español, pero voy a ver si hay alguna traducción más pastoral, porque una de esas podríamos hasta trabajarla, de repente podríamos vernos en otra ocasión, qué sé yo. Vamos, porque aparte, o sea, yo saqué algunas cosas nomás del libro, porque no es un libro muy largo tampoco, pero hay otras cosas más que aborda Agustín, pero como estábamos en este tema, yo saqué algunas nomás. Así que voy a preparar una edición más así pastoral para que la podamos sacar y apenas la tenga en PDF y se las voy a mandar. Perfecto. Excelente, gracias. Eso. Padre, aparte de eso, de agradecer su presentación, que en realidad es realmente enriquecedora, preguntarle si se puede compartir las imágenes del Power, porque como está con un resumen bastante claro, también es bueno para compartirlo con los demás. Por supuesto, eso también se lo voy a dejar al padre Juliano, sí, no se preocupen. Muy bien. Gracias. Perfecto, muy bien. Bien, pues. Estamos entonces, muchas gracias nuevamente. Víctor, ¿quieres? Víctor. Sí, quería agradecerle al padre José Ignacio, no tengo el gusto de conocerlo, pero agradecerle porque me mostró a mí
la universalidad de la catequesis. No conocía este pensamiento de San Agustín con respecto a la catequesis. Pensar de que él, en los años 400, ya hablaba de esto, realmente es una maravilla, cómo el Espíritu Santo alumbra a los hombres. Muchas gracias, Padre José Ignacio. Eso, gracias. Y yo soy el primero que me maravillo. O sea, estamos leyendo una obra que fue escrita en el año 400 y es súper actual. O sea, ese es lo bonito de San Agustín. Hay un amigo de él que escribió su biografía, San Posidio, que en algún momento del año litúrgico lo celebramos, también uno de los mejores amigos de San Agustín, y él dijo una cosa súper clara. Él también escribió en el año 430, 440, y él dice: cuando leemos a San Agustín lo encontramos siempre vivo. Y creo que lo que hemos vivido ahora se cumplió, digamos, lo que dijo San Posidio. Hemos encontrado vivo a Agustín en una obra que tiene tanta antigüedad, pero aquí él nos ha hablado de tú a tú, una experiencia que él también vivió y que es tan común a todos nosotros. Yo soy el primero que me maravillo de eso también, don Víctor. Excelente, hermanos y hermanas. Muchas gracias nuevamente, Padre José Ignacio, por el tiempo, la disposición y por la dedicación en esta presentación que ha dejado tan motivados a los catequistas. De verdad, muchas gracias. Y entonces queremos dejar los invitados para el tercer tema, que lo vamos a comenzar a eso de las 15 horas. Incluso podríamos empezar 15:30 para darle un tiempo prudente de descanso a ustedes. Y para ver los menesteres propios también de la cocina, la alimentación, los temas domésticos tan propios, ¿cierto?, de cada día. Entonces, 15:30, Dios mediante, ahí el tema sería el que venía a continuación, que es aplicación de estas estrategias precisamente de San Agustín, pero para considerar, por cierto, lo de las plataformas digitales, es decir, cómo aplicar esta enseñanza tan profunda y dinámica y llevarla a la práctica para compartir los contenidos propiamente doctrinales. Entonces, de ese tema está a cargo Cristian Seguel, que es el encargado de las redes sociales de la Organización de Agustino en Latinoamérica. Entonces, a las 15:30 nos volvemos a ver si Dios quiere, y entonces se atrasa todo media hora por la tarde. Eso sería por ahora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y nos bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.